Jesucristo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oración del Papa Francisco al Señor San José. Digamos todos: salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos la gracia, misericordia y valentía. Defiéndenos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Patriarca del alma mía, cuando mi muerte llegare, tu patrocinio y mi amparo, de Jesús, José, Señor San José, rogad por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, ¿qué es lo que vamos a meditar y a reflexionar en estos días? El 8 de diciembre del año pasado, el Papa Francisco publicó una carta apostólica titulada Patris Corde, que simboliza en latín o en español traducido con corazón de padre. Y se me ha hecho muy interesante porque estas reflexiones el Papa las hace en tiempo de pandemia, en tiempo de confinamiento. Y él dice bellísimamente, dice él: quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre esta figura extraordinaria, tan cercana a nuestra condición humana. Y por eso me ha llamado mucho la atención. Fíjense ustedes, aquí está el centro de esto. Compartir estas reflexiones personales de una figura extraordinaria, tan cercana, atención con esto, tan cercana a nuestra condición humana. Porque a veces ponemos a los santos como inalcanzables, como algo que es imposible. No, el Señor San José es un ser humano, es una persona muy cercana a nuestras vidas. Y eso es lo que vamos a meditar. El Papa presenta en esta carta apostólica, con motivo de los 150 años de la declaración del Señor San José como patrono de la Iglesia Universal por el Papa Pío IX, 1870, el 8 de diciembre, el Papa dice: se han cumplido 150 años en el que mi antecesor, Pío IX, declaró al Señor San José como patrono de la Iglesia Universal. Y entonces el Papa Francisco, vean esto, es interesante, da estos títulos que vamos a meditar a lo largo de estos días. Dice: el Señor San José para mí es el Padre amado, es el Padre de la ternura, y todo lo podemos relacionar de verdad con nuestras familias, con nuestros hogares. El Padre de la obediencia, el Padre de la acogida, el Padre de la valentía creativa, el Padre trabajador y el Padre de la sombra. Es interesante cuando vayamos viendo esta relación que hace el Papa. ¿Por qué llama al Señor San José Padre amado? Y viene el por qué. Y lo relaciona uno en nuestra vida diaria. Podemos aprender, y esperemos aprendemos mucho.
en estos 3 días que especialmente vamos a tener. El jueves haremos una hora santa y el viernes la Santa Misa. El Papa comienza poniendo las bases diciendo que solamente hay 2 evangelistas que nos enseñaron y que nos demuestran en las Sagradas Escrituras quién es el Señor San José. 2 evangelistas, Mateo y Lucas. Es curioso, pero no todos los evangelistas hablan de todo. A veces es interesante estudiar Biblia, porque creemos que todos los evangelistas hablan de todo. No. Por ejemplo, Lucas, vean esa parábola que a mí me encanta mucho, la parábola del buen samaritano. ¿Se acuerdan aquel hombre que fue asaltado, que pasó el sacerdote, esas pedradota, que pasó el levita y no pelaron al que había sido asaltado y golpeado? Y dice, pero pasó un samaritano. Esa parábola del buen samaritano es única, fíjense, única en San Lucas. No aparece ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Juan. Y también, ¿quién nos habla del Señor San José? Mateo y Lucas. Por eso los escrituristas, los que se dedican a estudiar las Sagradas Escrituras, dicen y afirman que es creíble, que es posible que Lucas tuvo mucho contacto con la Santísima Virgen María. Porque ¿quién más que Lucas escribió de la Santísima Virgen María? ¿De quién escuchó todo esto del Señor San José? Pues no pudo haber más que de la Santísima Virgen María. ¿Por qué Lucas narra cómo el ángel Gabriel vino, le anunció, cómo María va y visita a su prima Isabel? Cosas que no aparecen en los demás evangelios. ¿De dónde? De su imaginación, no, sino de la Santísima Virgen María. Fíjense ustedes, Lucas es el único que dice, al pie de la cruz estaba María su madre. Híjole, a mí me desgarra tanto esa frase. Al pie de la cruz estaba María su madre. Es el único evangelista que nos narra que María, la madre de Jesús, estaba a los pies de Jesús. De esa manera, de esa forma tan descriptiva. Es bonito, a mí me encanta Lucas, es un evangelista extraordinario. Pues vean ustedes, vamos a ver cuáles son los evangelios que nos narran del Señor San José. Dice, sabemos que era un humilde carpintero, nos narra Mateo. Recuerden, Mateo y Lucas, no va a haber más, Mateo y Lucas. Ni Marcos ni Juan aparecerán en esto del Señor San José. Desposado con la Santísima Virgen María, Mateo y Lucas. Hombre justo, Mateo. Hombre siempre dispuesto a hacer la voluntad de Dios manifestada en la ley, Lucas. Aparecen los famosos 4 sueños en Mateo. Vamos a ver cómo en el Antiguo Testamento Dios hablaba al ser humano a través de los sueños. Qué bueno que hoy no nos habla a través de los sueños, ¿verdad? Porque yo he soñado que se mueren mis enemigos y siguen vivos. Qué bueno que Dios no nos habla a través de los sueños. Pero antiguamente una manera en que Dios le hablaba al hombre era a través de los sueños. Podemos encontrar muchos textos en el Antiguo Testamento como Dios hablaba a través de los sueños. Después de un largo y duro viaje va a Nazaret, es decir, a Belén, donde nace el Mesías en un pesebre. Nos narra Lucas. Lucas es bien descriptivo. Dicen que estuvieron pidiendo posada y que les dijeron, ¿saben qué? No hay, pero de aquí adelantito hay un humilde pesebre. Y luego también nos narra Lucas cómo los pastores, cosa que aparece solamente en Lucas, los pastores y los reyes magos.
No aparece en los demás evangelios esto, Solamente Lucas dice que llegaron los pastores y adoraron al niño Jesús. Que llegaron los magos, los reyes, y adoraron al niño Jesús. Lucas. ¿De quién lo escuchó? ¿Cómo pudo plasmar todo esto? Pues de la Santísima Virgen María, que representaban también respectivamente al pueblo de Israel y a los pueblos paganos, los reyes. Tuvo la valentía el señor San José de asumir la paternidad legal de Jesús. Cuando el ángel le dijo: tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él será el Salvador del pueblo de Israel. Mateo. Como se sabe, en los pueblos antiguos, el poner el nombre a una persona o a una cosa significaba pertenencia. Vean, de ahí que el ángel le dice: le pondrás el nombre de Jesús. Y si él le pone el nombre de Jesús, significa que lo toma como su hijo, como su propia carne, su propia sangre, como hizo Adán en el relato del Génesis. Después aparecen otros textos también. ¿Cuáles son estos textos que aparecen? Cuando el niño, a los 40 días de nacido, José y María van a presentarlo al templo. Cuando escuchó ese hermoso pasaje en el que el anciano Simeón y aquella anciana también Ana se presentan cuando Jesús y María van entrando. Eso nos lo narra también Lucas. Este niño será, dice, signo de contradicción. Híjole. Y José escucha todo. Y luego después, para protegerlo de Herodes porque lo quieren matar, huye a Egipto. Nos lo narra Mateo. Después regresa a la tierra porque el ángel le dice: regresa, ya murió aquel que lo quiere matar. Eso nos lo narra también Mateo y Lucas. Y mi querida familia, empecemos pues un poquito a ver, después de ver estos textos bíblicos que nos hablan del Señor San José, vamos a empezar a ver su vida. El Señor San José fue proclamado, ya les decía, por el Papa Pío IX en 1870, un 8 de diciembre, como patrono de la Iglesia Universal. Es el patrono de la Iglesia. Después, más adelante, años más adelante, en el siglo XX, el Papa Pío XII lo proclama patrono de la Iglesia Universal. Más adelantito, ya más reciente, el Papa San Juan Pablo II lo nombra custodio redentor. Custodio redentor. Y también el señor San José tiene una tradición muy bonita en la Iglesia que se le considera como el patrono de la buena muerte. De ahí esa jaculatoria: patriarca del alma mía, cuando mi muerte llegare, tu patrocinio me ampare en Jesús, José y María. Patrono de la buena muerte. Nosotros no damos culto a la santa muerte. Fíjense la diferencia. El mundo de hoy, la gente de hoy le rinde culto, tristemente, a la santa muerte. Especialmente, qué triste que sean católicos quienes puedan tener en su casa una imagen de la Santa Muerte, nada más porque dicen santa, pero esa no es de la Iglesia, esa no es nuestra, no es una advocación. Dice el Papa: en medio de esta crisis que nos ha golpeado, nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes, por personas de la vida, que no aparecen en portadas de diarios y revistas, ni en grandes pasarelas del último show, pero sin lugar a duda son las personas que han escrito los acontecimientos decididos de la historia en estos últimos meses. Médicos, enfermeros, enfermeras, encargados de reponer los productos en los supermercados, limpiadoras, cuidadoras, transportistas, fuerzas de seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas, tantos y tantas otros
que comprendieron que nadie se salva solo. Y mi querida familia, vean aquí cómo me encanta esta frasecita, y quisiera yo de verdad decir que hay que señalar que con gestos pequeños y cotidianos, cómo enfrentar y transmitir una crisis readaptando rutina, levantando miradas e impulsando la oración. ¿Por qué razón? Porque hoy nos encontramos de verdad en una sociedad con personas que siembran pánico, con personas que siembran desesperanza. ¿Qué necesitamos hoy en nuestra sociedad? Necesitamos precisamente mensajes de fortaleza, mensajes de esperanza. ¿Cuánta gente en este tiempo ha aprendido de verdad muchísimas cosas? Yo no quiero ahondar en lo que hemos aprendido de todo esto, porque es volver a lo mismo de lo mismo. Y no se trata, no venimos a escuchar cuál ha sido y cuál es la iglesia después de la pandemia, cómo nos ha afectado en la familia. Dejemos todo eso, ya lo hemos escuchado y nos siguen llegando mensajes y estudios y etcétera, etcétera, editoriales, tantas cosas. Necesitamos hoy más que nunca sembrar esperanza. Necesitamos hoy más que nunca cultivar la paciencia, ser corresponsables. Pensemos simplemente en cuántos padres de familia, cuántos abuelos, abuelas han vivido con mucha fe y esperanza este tiempo. Me ha tocado visitar algunas casas, de verdad, a los abuelitos, escucharlos, y con qué paciencia y con qué paz me dicen: Padre, ya falta poco. Híjole, yo me salgo más fortalecido que ellos, porque muchos me dicen: Padre, tenemos ya 1 año de no ver a nuestros nietos, pero ya falta poco. Yo quiero abrazarlos, me dice la viejita, yo quiero besarlos, Padre, ya falta poco, ¿verdad? Yo digo, ya falta poco. Qué bonito de veras sembrar esa esperanza, más que el miedo, el pánico. No es posible, de veras. Yo les recomiendo que procuren ustedes sintonizar estaciones que les cultiven, que les dejen cosas, no estaciones de pseudo periodistas que siembran cizaña en la sociedad. Ya se murieron 20 en Pabellón, pues, ay, qué hablador. Que por la vacuna, ay, qué echador. O sea, nomás sembrar pánico, sembrar zozobra. De esas personas, retírense un poquito. Aléjense de quienes siembran pánico en la sociedad. Acerquémonos, arropemos a las personas que cultivan en mí, en ti, una esperanza viva, una fortaleza que tanto necesitamos. ¿Cuántos también niños, jóvenes, padres de familia, que con gestos pequeños y cotidianos ayudan a cómo enfrentar esta nueva situación que vivimos? Todos pueden encontrar en el Señor San José el hombre que pasa desapercibido, el hombre de la presencia diaria y discreta, el hombre que cultiva en sí la presencia de Dios en su Hijo. Vean, ¿cómo es posible que el niño Jesús, siendo el Hijo de Dios, el Señor San José y la Santísima Virgen María lo enseñen a rezar, lo lleven al templo? Ellos pudieran haber dicho: no, pues este es el Hijo de Dios, pues Él ya sabe más que nosotros. Híjole, sin embargo, cultivaron en Él el amor a Dios. El Señor San José es un apoyo y una guía en los tiempos difíciles. Vamos a ver, de veras, a mí me encanta y me fascina la vida del Señor San José, porque su vida no fue sencilla, su vida fue complicada. Cuando
cuando veamos ese Padre de la acogida, cuando Él ve que la Virgen María está embarazada. Fíjense ustedes, Él dice, decidió mantenerla en secreto. Decidió mantenerla, repudiarla en secreto. ¿Qué pensarían ustedes, esposos? Yo les pregunto, ¿qué pasaría si vieran a su esposa que está embarazada? A ver, díganme. ¿Será tan sencillo? Ah, padre, es que era San José tu abuela. También era hombre. O sea, era hombre, imagínate. O sea, tú sabes que no puedes ya tener hijos porque te operaste o porque no puedes. Tu esposa está embarazada. A ver, dime, ¿la vas a repudiar en secreto? ¿Le vas a decir, preséntamelo, mi amor, quiero conocerlo? Para matarlo, ¿no? O sea, ¿se piensan que es sencillo? ¿Cuánto tiempo pasó? Fíjense ustedes, desafortunadamente los evangelistas nunca nos narran los tiempos. Pero ¿cuánto tiempo ustedes creen que haya pasado el Señor San José con esa situación de decir, mi mujer me falló? No es posible. Ahora sí, como dicen, tan santa que se veía, ¿verdad? Nomás. Y sus papás me dijeron que era virgen. Fíjense. Joaquín y Santana me la presumían. Y mira nomás con lo que salió. ¿Ustedes creen que fue fácil? Piénsenlo, simplemente piensen en eso. ¿Cuánto tiempo pasó de que el ángel le dijo, José, José, no dudes en recibir a María, tu mujer? ¿Cuánto tiempo pasó en esa angustia, en esa zozobra de decir, mi mujer me falló? Y lo otro más importante, el no repudiarla. A mí me da mucha pena de veras cuando los esposos se dan cuenta que el esposo anda ahí de chile frito, más chile frito que nada, ¿verdad? ¿Y qué hace la esposa? Luego va a decirle a sus hijos, pues su esposo, mi esposo, su padre, allá anda de huilo. ¿Para qué lo pones en mal? Los hijos ya lo saben, y antes que tú. ¿Desde cuándo los hijos lo saben? Y les dice, bueno, mamá, apenas te diste cuenta. O sea, ¿por qué dañar? ¿Por qué lastimar a los hijos? De veras qué triste cuando los esposos ventanean situaciones difíciles de ellos con los hijos. No se imaginan el daño que les hacen a sus hijos. O viceversa, que un papá hable mal de su esposa, la madre de sus hijos, a sus hijos. Nosotros de verdad, los hijos, tenemos a nuestra mamá. Después de la Santísima Virgen María está nuestra mamá, porque para nosotros los hijos, nuestra mamá es la mujer más santa que hay en este mundo. Y que mi papá me diga, ¿sabes qué? Tu mamá anda de volada, anda con el instructor del gimnasio. Ingueso. Mi mamá, híjole, qué difícil, de verdad. Por eso los matrimonios deben de, vamos a ver, más adelantito hay un tema, ante las situaciones complejas hay que sacar cosas bonitas. Ante las adversidades que enfrentamos hay que sacar las cosas buenas de eso y no estarnos peleando, golpeando a los hijos. Cuando hay divorcios, híjole, los primeros que salen perdiendo siempre serán los hijos. Y
siempre viene la mamá llorando y siempre viene el papá llorando. Padre, mi esposa no me quiere prestar a mi hijo. Padre, mi esposo me los quiere quitar. Dios mío. Dios mío. Como si fueran juguetes los hijos, ¿verdad? No me los quiere prestar, me los quiere quitar. ¿Y en dónde se dan en la torre los papás? Pues en los hijos. La manera en que te voy a golpear es en los hijos. Y lo después viene, no te doy la pensión, ¿verdad? Y te castigo con la pensión. Y están peleando la pensión. Y ahí están en los juzgados a ver quién gana. Yo le pido tanto, no me quiere dar. No le pido nada para mí, dicen las esposas. Son tan lindas y tan buenas. Padre, es que de verdad yo no le pido nada. Nomás lo único que quiero es que le dé a mis hijos. Ajá. Y claro, qué bueno que piensen ellos. Bendito sea Dios. Vamos a ver. Padre amado. El primer calificativo que el Papa Francisco le concede en estas reflexiones personales al Señor San José. Padre amado. El Papa Pablo VI observa que su paternidad se manifestó concretamente al haber hecho de su vida un servicio, un sacrificio al misterio de la encarnación. Fíjense, por eso subrayaba estas palabras. El Señor San José se manifestó su vida, hizo de su vida un servicio, un sacrificio, usando también, sabiendo utilizar la autoridad legal. También ustedes son hacia sus hijos, tienen que tener ese servicio, ese sacrificio y también ejercer la autoridad legal. Si ustedes leen los libros apócrifos del niño Jesús, ay Dios, pura fantasía, pero bueno, no deja de ser fantasía. En los libros apócrifos narra cómo el Señor San José le da sus nalgaditas al niño Jesús, porque le reniega a su mamá y le da sus nalgaditas. A ver, obedezca a María su madre, es su mamá. Y dicen, y a partir de esas dos nalgaditas, el niño fue muy obediente con la Santísima Virgen María. Pues lo bueno que son apócrifos, ¿verdad? O sea, ojalá que con dos nalgaditas los hijos no se entendieran, pero ahorita ya se cambiaron los papeles. Quienes nalguean a los papás son los hijos. Ya los papás obedecen a los hijos. No sé, se cambiaron los papeles totalmente. Ya los papás, hijos, vamos a ir a cenar, nos dan permiso. Nos dan permiso, hijos, de ir a cenar. Su mamá y yo queremos ir a cenar. Nos dejan ir, ahorita venimos, pórtense bien. Vean, ¿quién le pidió permiso a quién? Los papás a los hijos. Vean, se cambiaron ya los papeles hoy en día. Ya los papás dejaron de ejercer esa autoridad. Y más ante tantas leyes que hoy se inventa el ser humano por los famosos derechos que se ejercen. Si me pegas, te demando, papá. Si me agredes, te voy a demandar, te voy a acusar. Por eso están como están los hijos hoy. No les puede decir uno mi vida porque, madre mía, qué importante hoy de verdad es ejercer de veras esta autoridad legal. Ejercer esta autoridad legal como un don total de sí mismo, de su vida, de su trabajo, al haber convertido su vocación humana en un amor doméstico. Por eso es un ejemplo de verdad de padre amado. Padre amado. Como necesitamos de verdad hoy, decía el Papa también, como necesitamos que en la familia se sienta ese amor, el sentirse amados. El Señor San José se ha manifestado como un padre que ama a su hijo, como un padre que supo respetar a su mujer.
Y hoy de veras pensemos simplemente si utilizamos palabras que puedan fortalecer el sentirse amado. Por ejemplo, los esposos, a veces hasta se les hacen palabras cursi, ¿verdad? Yo veo a algunos esposos que les dicen, honey, mi honey. Ay, qué mielosos, ¿verdad? Mi honey. Pues qué bonito. O que la esposa, yo escucho mucho cómo la esposa le dice al esposo, oye papi, papi, papi. Pues ¿de qué se trata? Papi. Dile papazote, pero papi. O sea, papi. No es tu papi, es tu marido. Y fíjense, y todo lo contrario. Difícilmente, bueno, sí he escuchado también de esposos que le digan a la esposa, mami. Hola, mami. Mami. Mami, dile mamazota. O sea, pero mami. Pues ni papi ni mami. Dile bombón, chupirul, o sea. Pero mami, papi, pues hay un tema que vamos a ver porque no hemos resuelto problemas del pasado y que se reflejan en la vida de los esposos. Por eso tú ves a tu esposo como si fuera tu papi y ves a tu esposa como si fuera tu mami, y psicológicamente te estás reflejando en ella, y por eso le dices papi, mami. Papi, tu abuela. O sea, soy tu esposa. Ah, bueno, está bien, te voy a decir vieja. No, tampoco te pases. Pero utilizar palabras de ternura. Ya llegué, mi amor, mi cielo. Si no encuentran, pues busquen en un diccionario, ¿verdad? O sea, cómprense un buen diccionario ahí, bombón, chupirul, o sea, mi chayote, por ejemplo, o sea, mi capirotada, por ejemplo, o sea, porque todo se revuelve ahí, ¿verdad? O sea, ¿qué palabras puedo utilizar de ternura que fortalezcan el amor con mi esposa? Vean, no se escucha nunca que el Señor San José haya utilizado palabras antisonantes para tratar a la Santísima Virgen María. Y vean hoy en día cómo nosotros utilizamos muchas palabras antisonantes para relacionarnos con los demás. El buen trato hacia los demás hace que nosotros también podamos recibir un buen trato. El buen trato con los hijos. Hay mamás que llegan y, padres, que ya no sé cómo tratar a mis hijos. Pues hay que buscarle, usted los conoce mejor que yo. Porque a veces llegan la mamá y chille. Ay, padres, que ya no sé cómo hablarles a mis hijos. Dígame usted cómo los trato. Pues yo no los parí, señora, no los conozco. O sea, usted los conoce mejor que yo. Usted búsqueles la forma, búsquele cómo, búsqueles. ¿Por qué? Porque a cada hijo hay que tratarlo de manera diferente. Cada hijo tiene su historia particular, cada hijo tiene sus situaciones particulares. Tienes que tratarlo de diferente manera. Cada hijo tiene sus problemas particulares, cada hija tiene sus problemas y dificultades. Tienes que saberlo, tienes que saberla tratar de diferentes maneras y juntos. La confianza del pueblo, la confianza en el Señor San José se remite a esa hermosa palabra que el faraón les dice al pueblo de Israel. ¿Recuerdan aquel hermoso pasaje? Esto hace referencia, qué bonito ese, a mí me encanta, de verdad, me fascina mucho la historia de José el Soñador. Por eso yo siempre he dicho que en la vida no hay mal que por bien no venga. Y a veces nos cuesta trabajo entender los planes de Dios. ¿Por qué? Porque José era el hijo envidiado por los hermanos. ¿Qué hicieron los hermanos? Lo iban a asesinar, lo querían matar. Fíjense bien los hermanos, eso no se da en México, cuando se quedan con la herencia.
O sea, los hermanos le tenían celo a José porque era el hijo predilecto de papá. ¿Y qué sucedió? Cuando lo querían matar, dicen, no, ¿saben qué? Mejor hay que echarlo a ese pozo para que se muera de hambre y de sed. Una vez que está en el pozo, ven que viene una caravana y dicen, no, ¿saben qué? Mejor hay que venderlo como esclavo, sáquenlo del pozo y hay que venderlo. Y lo venden. ¿Y qué pasó con el tiempo? Sucedió que el pueblo de Israel pasó una gran hambre y tuvieron que ir a Egipto a buscar comida. Y sucede que José era el segundo a bordo del faraón. Y José reconoció que eran sus hermanos. Es una historia bellísima, bellísima. Porque José después de que les da las semillas en los costales, les mete joyas y después les dice, vayan por ellos, son unos ladrones y ahí va el ejército por ellos. Y ellos no habían robado nada, pero José también de mala leche. Eso no sucede con las esposas cuando le echan tabasco a la salsa del marido, ¿verdad? Al arroz o a la sopa, para que le arda todo, para desquitarse, o sea. Pues José sí, de mala leche, de verdad, mala leche, los dice, vénganse, porque ustedes robaron. Una historia bellísima, bellísima. Y ya José les pregunta por el papá, les pregunta por el hermano más chico, y era él. Pero como estaba barbón y todo, no lo reconocían. Y les dijo, yo soy José, el hermano que ustedes vendieron. Ay, jole. No hay mal que en esta vida que por bien no venga. El hermano que vendieron lo salvó de morir de hambre a su pueblo. Híjole. Por eso el faraón pronuncia esa famosa frase, ite ad Yosef. Vayan con José y hagan lo que él les diga. Y dice el Papa, también podemos escuchar nosotros esa voz que nos dice Dios, iten ad Yosef. Vayan con José y hagan lo que él les diga. Señor San José, pues soy papá, dime qué debo de hacer con mis hijos. Señor San José, pues soy mamá, dime cómo debo de guiar a mis hijos. Iten ad Yosef. Vayan con San José. Es una historia bonita la de José el soñador. Ojalá y la escucháramos de veras como un recuento de nuestra vida. No hay mal que en esta vida que por bien no venga. Ese hermano que vendieron, que quisieron asesinar, el Señor lo llevó a ser el segundo del faraón y después salvó a sus hermanos. ¿Quién se iba a imaginar? Padre de ternura. Voy a terminar con esta, Padre de ternura. José vio a Jesús progresar día tras día en sabiduría, estatura y gracia ante Dios y ante los hombres. Yo me pregunto de veras, fíjense, aquí la palabra es progresar. Progresar. No sé si ustedes con sus hijos lo hagan, pero cuando estábamos chiquitos, nuestros papás tenían bien rayada la cocina. ¿Por qué? Porque nos ponían una señalita si íbamos creciendo. Y siguen todavía, en la casa de ustedes, siguen todavía las señalitas. La mía se quedó bien chiquita. Pero siguen las señalitas bonitas. Y qué bonito es de veras que el papá junto con sus hijos los va viendo crecer, no solamente en estatura, progresar también en sabiduría y en gracia ante Dios. Qué bonito de veras. Pero hoy, por la cuestión del trabajo, por las cuestiones de las prisas, difícilmente ven los padres de familia crecer a sus hijos. Progresar. ¿Cuántos padres de familia hoy no se dan cuenta el peligro que corren sus hijos en las redes sociales? El
domingo acabo de confesar una muchachita, 13 años, y me dijo: padre, mi novio, 13 años, mi novio me pidió que me tomara fotos íntimas y me acusó que me las tomé y se las mandé. Híjole, como para yo decirle: dime quién es el güey de tu novio para partirle el pie. O sea, no es posible que existan todavía seres humanos, calañas de este tipo. Yo me pregunto, ¿quién formó a ese güey para que sea capaz de pedirle a una niña tan limpia, que lo confiesa así muy arrepentida de haber hecho eso? Y yo me pregunto también, ¿dónde estaban los papás de este desgraciado? ¿Y dónde están los papás de esta pobre niña? Están tan ocupados en el trabajo, tan ocupados en darles cosas, que no se fijan en la esencia de las cosas, en el verdadero problema que hay en nuestra sociedad. Porque les da miedo platicar, porque les da miedo abrirse, porque les da miedo hablar. Y le dije a esta niña: mira, amiga, por el amor de Dios, por lo que más quiera, jamás vuelvas a hacer esto. Y si tu novio te vuelve a hacer esto, por favor, se lo dices a tu papá. O si no, vienes conmigo y yo le doy un levantón. O sea, que no es posible que existan personas así, seres humanos así, mi querida familia. ¿Quién está formando ese muchachito que es capaz de jugar con una niña? Imagínense si esa niña se confiesa de que su novio le pidió y que se las tomó y se las envió. Imagínense si el novio las comparte con sus amiguitos. Esta niña se va a matar, Esta niña se va a quitar la vida. ¿Dónde estaban los papás? Trabajando. ¿Dónde estaban los papás, los abuelos? También ya en el internet, ocupados también en WhatsApp, en el Telegram, en Instagram. Están ocupados y no ven la trascendencia y lo delicado. 13 años, Por eso, papás, tengan mucho cuidado. Qué bueno que en el tiempo de Jesús no había internet. Si no, pobre José también hubiera sufrido. Pero dicen, el Señor San José vio progresar, en la palabra, progresar en sabiduría, en estatura y en gracia. Así de sencillo. Por eso, papás, tengan mucho cuidado, estén cercanos a sus hijos, compartan con ellos sus penas, sus tristezas, sus dolores, sus angustias, sus triunfos, sus fracasos. Compartan con ellos, estén cercanos a ellos. No solamente el darles el bien económico lo es todo. Y más ahora con las redes sociales, tengan mucho cuidado. A sus nietos, a sus hijos, díganle: mi hijo, ten cuidado, mira, si un muchachito te pide esto, tu hijo, por favor, eres hombre y jamás tienes que pedirle a una muchachita esto. O sea, hablar con la verdad y hablar con claridad también, El Señor San José estuvo muy cercano a su hijo Jesús. Jesús vio en el Señor San José la ternura de Dios. La ternura de Dios. Recuerden a aquel niño que nos contaba mucho el padre Pedrito, que estuvo aquí 24 años en este templo. Dice que él en un catecismo les dijo a los niños: miren, niños, Dios es como su papá. Y un niño levantó la mano y dijo: oiga, padre, ¿y entonces también Dios toma, se emborracha? Por eso yo creo que ya no es bueno decir que Dios es como nuestros papás. Dice que se quedó callado, ya no le supo responder al niño. Cuando el niño le dijo: entonces quiere decir que también Dios se emborracha como su papá. Jesús vio en Señor San José la ternura. ¿Y cuánta ternura necesitamos hoy? Especialmente los esposos,
la caricia, el fortalecimiento. En la mañana levantarse, mujer, híjole, eres la más bella del mundo. Dios no me pudo haber mandado mejor mujer que tú. Ah, qué bonito, ¿no, hombre? Así se levantan, hasta te hace unos chilaquiles. O sea, por el amor de Dios, qué bonitas palabras de ternura. O sea, que tú le digas a tu esposo, híjole, Dios me bendijo con tu presencia. El sábado tuve una boda y la muchacha me dijo, padre, yo le pido, le suplico, por favor, que me deje hacer mis votos. Y recuerdo, tal cual, casi la recuerdo de memoria. Cuando ella le tocó hablar, le dice, Señor, muchos años te estuve pidiendo un esposo atento, amable, guapo. O sea, lo puso así como de si fuera el señor San José. O sea, así más o menos. O sea, y luego dice la muchacha, sería mucho pedirle a Dios, pero pues me lo mandó. Y el muchacho, fellito. Yo dije, no, sí está enamorada, sí lo quiere, la verdad. O sea, pues bueno, eso es amor. Y yo le dije, mira, mijita, esto te lo voy a recordar en 5 años, por favor. Y estas palabras las vas a poner en el refrigerador de tu casa, para que siempre lo veas así como dices que lo ves, ¿no? O sea, qué bonito, de veras, que pasan los años y se siguen viendo con ternura, con cariño, se refuerzan el uno para el otro. Ay, mi amor, de veras, esta capirotada, tenías años que no seas capirotada, ¿dónde la compraste? O sea, qué bonito que nos reforcemos unos y otros. Esa es la ternura que necesitamos ver. Los hijos necesitan ver en los papás la ternura, cómo el papá trata con ternura a la mujer. Qué bonito, de veras, híjole, que los hijos los vean a ustedes, que se tratan bien, con cariño, con delicadeza, que aprendan. Por eso dice que el niño Jesús aprendió del Señor San José la ternura de Dios. La ternura de Dios. Y esto es lo que necesitamos ver en los papás, ver en la sociedad, la ternura de Dios. El Papa Francisco repite mucho esta frase: el mundo de hoy no necesita que le hables de Dios. El mundo necesita ver a Dios a través de tus obras. Su mecha. El mundo no necesita que le hables de Dios. El mundo necesita ver a Dios a través de tus obras. Pues eso es lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque hoy en día la maldad, el maligno, también se manifiesta a través de nuestras fragilidades humanas. Y también Dios, a través de nuestras fragilidades humanas, Dios quiere escribir cosas bonitas. No hay padres perfectos. El Señor San José no estudió para ser papá, ni la Santísima Virgen María para ser mamá. Aprendieron con el tiempo. Aprendieron. Y eso es lo que nosotros debemos aprender también. El dedo que señala, el dedo que enjuicia en un matrimonio, en la vida social, esa no es una ternura. Solo la ternura nos salva de la obra de ser acusadores siempre. Estar señalando siempre los defectos de los demás. Siempre es que ustedes. Y tú siempre eres el bueno y tú siempre eres la buena. La ternura salva de esos señalamientos. Por eso siempre utilizar en cada momento la ternura. ¿Por qué? Porque muchas personas son frágiles y una palabra, un silencio, una palabra indiferente, una palabra antisonante, una palabra golpeada daña la fragilidad. Y más ahora en este confinamiento nos hemos hecho hipersensibles, hipersensibles. Cualquier cosa nos pone mal, o irascibles o sentimentales. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, utilizar la ternura,
dice el Papa, la cariñoterapia ante los demás. También a través de las angustias de José pasa siempre a la voluntad de Dios, su historia, su proyecto. Así el Señor San José nos enseña que tener fe en Dios incluye además creer en Él, que puede actuar a través incluso de nuestros miedos, de nuestras fragilidades, de nuestra debilidad. Cómo Dios actúa, mi querida familia, en nuestra vida, incluso a través de nuestros miedos, a través de nuestras angustias, de nuestras fragilidades. Dios nos enseña que en medio de las tormentas de la vida no debemos tener miedo, no debemos ceder el control al miedo, sino más bien debemos de ceder nuestro timón. El dueño de nuestra barca debe de ser Dios. El Señor San José sufrió, pero siempre le cedió el mando, siempre le cedió el timón de su barca a Dios nuestro Señor. Por eso, Padre providente. Pues pidámosle a Dios de veras que nos ayude a nosotros a ser como el Señor San José, a ser esos padres de ternura, a ser esas madres de ternura, a ser esos seres humanos de ternura que necesita hoy nuestra sociedad, que no señala, que no juzga, que no condena, sino antes bien utiliza palabras de refuerzo, utiliza palabras para fortalecer a la otra persona. Aún en el trabajo, esas palabras como tonto, menso, deberían de desaparecer en nuestro lenguaje y fortalecer a lo. Imagínense, a un niño le dices menso, pues pobre chiquillo va a decir: ay, mi papá me dice que estoy bien menso, maestra. Pues estoy bien menso, ¿verdad? Pues no, esas palabras deben desaparecer en una familia, incluso los esposos. Esas palabras son de que, ay, tenías que ser mujer. Madre mía, ¿eso qué? Esas palabras deben desaparecer de este lenguaje. Fortalecernos. Pues que el Señor actúe en medio de nuestros miedos y de nuestras fragilidades como el que nos fortalece a cada uno de nosotros. Vamos a terminar por hoy para continuar el día de mañana. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Agradecemos y saludamos también a todas las familias y matrimonios que se conectaron y están en estos ejercicios espirituales. Que Dios los bendiga a todos, que pasen buenas noches. Van a recoger las hojitas y allá en la puerta a los papás de primeras comuniones y padrinos les van a estar sellando para que comprueben que también asistieron a los ejercicios. Que descansen todos. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. No, está